Invitamos a la hermana Juana Ángeles Zárate Celedón, nuestra animadora general, y la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Muy querida nuestra hermana Juana Ángeles. Bienvenida, Juanita. Y te voy a presentar. Me van a presentar, ya soy como la jonjolí de todos los moles. Pero queremos presentarles a nuestra hermana Juana Ángeles Zárate Celedón, Carmelita del Sagrado Corazón, es originaria de Celaya, Guanajuato. Sus estudios realizados son en licenciatura en Teología en la Universidad Intercontinental de México, estudios de especialización de Teología Espiritual en la Universidad Pontificia de Lima, en Perú, y especialización en Mística y Desarrollo Humano en la Universidad de la Mística en Ávila, España. Ha sido miembro del equipo de reflexión teológica de la CIRM en México, nuestra animadora general en 2 periodos y miembro del equipo de apoyo del Departamento de Vocaciones y Ministerios. Fue vicepresidenta de la CIRM y después fue la presidenta de la CIRM, coordinadora del proyecto de formación de la Conferencia de Superiores Mayores, acompañante de ejercicios espirituales y conferencista también, acompañando en otras comunidades religiosas, tanto de varones como de mujeres. Muy bienvenida, Juanita, a la siguiente ponencia. Pues me encomiendo a todos los santos para que no se duerman tanto. Faltan varias personas. Esperemos que se vayan integrando en esta tarde, en este día la metodología ARA. Este día, ¿cuál es? El día de ayer fue la acción y hoy la reflexión. Y para la reflexión hemos estado ya escuchando y adentrándonos en cuál es nuestra vocación como religiosas y cuál es la vocación como laicos. Ustedes conocieron un poquito más de nuestra identidad y nosotros estamos conociendo cada vez más de su identidad. Y dijo el ponente de la mañana también, yo no veo aquí religiosas y laicos, yo veo amigos y amigas de Jesús. Entonces, en esa conciencia, pues hemos estado reflexionando esa amistad con Jesús que nos une, la fe que nos une y esta diversidad de vocaciones diversas, pues cómo se ponen al servicio colaborando para la misión de Jesús y para la misión Carmelita del Sagrado Corazón, porque todas y todos, laicos y religiosas, hemos recibido el don del carisma Carmelita del Sagrado Corazón. ¿Cómo nos complementamos? ¿Qué aportamos? Y luego vino una segunda charla sobre la sinodalidad, este contexto eclesial que nos impulsa justamente a caminar juntos y juntas bajo el horizonte de que todos tenemos la misma dignidad y riqueza bautismal y por eso podemos colaborar en la misión de Jesús de esta diversidad de dones, carismas y vocaciones. Pues hoy en la tarde, estos 45 minutos, vamos a dedicar a profundizar todavía más en la misión en Madre Luisita y su modo de hacerla, que podemos ya visualizar esos tintes sinodales. Obviamente, cuando ya tengan por escrito la conferencia en las memorias del Congreso, vamos a repasar cómo el contexto eclesial de Madre Luisita no era explicitando o impulsando la sinodalidad. Esto es recientemente con el Papa Francisco, que asumió su pontificado en el 2013. Y desde su proyecto de iglesia nos va invitando a la participación, a hacer una iglesia en salida donde todos nos sintamos parte de esta misión, discípulas y misioneras.
Y luego lo concretiza en este largo proceso sinodal de 3 años en la iglesia del 2017 al 2021 y que continúa con una motivación que está haciendo el Papa León para poder aplicar esa experiencia de la sinodalidad en nuestra vida, en nuestros movimientos, congregaciones y en las iglesias locales. Entonces vamos a profundizar que aunque no era el contexto de Madre Luisita, ya tenía esos elementos que voy a citar al final de esta primera charla de la tarde. Quiero empezar con la siguiente filmina que dice este texto que va a permanecer ahí durante esta primera parte de la reflexión. Vamos a leerla, los que alcanzan a leer. Bendito sea Dios. Cuánto gusto es para mí saber que estás haciendo lo que más agrada a nuestro Señor. Que te ocupe tan hermosa que se te ha dado. Esta es la carta 616 de nuestra Madre Luisita. Y sí, es que Madre Luisita vivió la misión con gozo, con pasión persistente, sabiendo que el deseo de Dios era que todos los seres humanos, buenos y malos, en dificultades, todos los seres humanos en condición de vulnerabilidad por el pecado personal y el pecado social, sepan y experimenten que Él está presente, que Dios está presente, que es un Dios cercano en medio de nosotros, alegrándonos, alegrándose también con nosotros, proponiéndonos caminos de vida, de justicia, de solidaridad, de ternura, de compasión, de hermandad, y que nos invita a ser instrumentos de ese amor, y por eso insiste en que ganemos los corazones de las personas para llevárselos a Dios, para que así lo experimenten. No siempre fue así. La historia personal de Madre Luisita estuvo marcada por la conversión en su niñez y adolescencia. Y esa actitud de conversión permaneció constantemente en su vida. Todos y todas sabemos que ella nació después de 2 niñas que habían fallecido a pocos días de haber nacido, que ella nació enferma y desarrolló un carácter centrado en ella, de alguna manera insegura. Nos podemos preguntar, ¿qué fue lo que la transformó? Y cambió ese carácter para salir de sí misma y buscar el bien de los demás. No es un qué, es un quién que ella descubrió. Un Dios que se le manifestó presente y actuante en ese egoísmo que había desarrollado como un mecanismo de defensa que le hacía un poco irascible y voluntariosa. Dios bondadoso se le hizo presente a través de sus padres y de Agapita, su institutriz, abriendo sus ojos a la interioridad y a la ética cristiana en su corazón, que le permitieron descubrir la profundidad del amor de Dios, que fue liberando poco a poco su corazón y cambiando su mirada sobre sí misma, sobre sus semejantes, sobre la creación, sobre su acción, sobre su compromiso, su presente y su futuro. Sus actitudes, sentimientos y opciones fueron modelados por ese amor incondicional del Padre. Dios llegó a su vida y le comunicó lo que había en el corazón de él. Y ella fue haciendo suyos sus sufrimientos, los sufrimientos de Dios por sus hijos y sus hijas, por la humanidad herida. Fue haciendo suyos los deseos de bien para todos, para que descubrieran la fuerza del amor liberador de Dios. Por eso, la misión de Luisita
nace de esa experiencia de Dios Padre providente, bondadoso y misericordioso que nos citaba la hermana Lucía. La clave de esta experiencia fue la oración y la contemplación, además de abrir la conciencia de lo otro, saliendo a su encuentro, como la naturaleza, las preocupaciones de sus padres, la realidad de los empleados de la hacienda de su padre, de la pobreza, de la enfermedad, del sufrimiento, fruto de la inequidad que vivían los pobladores de Atotonilco y de todo México. Así inició por ella misma un proceso de formación en las virtudes. Inició por ella misma, invitada por Dios, a salir al encuentro de los valores del reino convertidos en valores cotidianos. Virtudes que fue adquiriendo, pero que le significaron un profundo camino de humanización desde esa experiencia espiritual. Su primera misión fue ella misma. Fue la humanización de su corazón. Fue el crecimiento humano y la madurez emocional, espiritual, psíquica. Esa fue su primera misión. El crecimiento humano ha de ser una de las certezas que le habitó para siempre, para ella y para los demás. Por eso insistía a sus religiosas y seguramente a los laicos con los cuales fue compartiendo la vida, que nos teníamos que formar en virtudes sólidas. Uno de los textos que escribía dice a la Madre María del Socorro del Espíritu Santo: hazles comprender que necesitan ejercitarse en la virtud y virtudes sólidas, y que no cualquier vientecito las haga tambalear. Dios te ayudará. También le escribía que se les forme bien su espíritu con virtudes sólidas, no de sentimentalismos, no, que sean prácticas. En la edad en que están, se les puede formar un criterio y voluntad recta, porque también se les puede formar una voluntad muy torcida y perjudicial para sí mismas y para los demás. Con que mucha oración y cuidado. Su humanismo cristiano, que se expresa en esta conversión en las virtudes humanas y cristianas, se revela igualmente en la atención a las necesidades más pequeñas de quienes le rodean, sus hijas y todas las personas. Se preocupa por su salud, se preocupa de su alimentación, de que tengan lo necesario, de que puedan contar con el tiempo para un descanso suficiente que les permita recuperar las energías perdidas en el trabajo por el reino de Dios. Este proceso de crecimiento humano tiene como fundamento el conocimiento de sí. Nadie de nosotros podría ir madurando si no reconocemos las dificultades o los antivalores que nos habitan. Como dice Santa Teresa, para conocer a Dios, empezamos con el conocimiento de nosotras mismas. Pues ese proceso de conocimiento de sí, de su condición humana, también el conocimiento del otro y de su propia y de la condición del otro, el conocimiento de Dios y de lo que Él soñaba sobre ellas y sobre la humanidad en sus contextos históricos, ya nunca paró. Ese proceso de conocimiento de sí, del otro, de la condición humana, de quién es Dios, de cómo sueña, de qué quiere. Y para eso la oración fue el medio, la oración y el discernimiento.
La vida de Madre Luisita fue marcada por la escucha del querer de Dios sobre lo que iba conociendo de sí y de los demás y de la realidad de su México querido y de su Atotonilco querido. Así empezó a escuchar las indicaciones de sus padres, concretizando quizá un pensamiento y un sentimiento que se genera en la contemplación y la oración, al participar en la Eucaristía, al comulgar, al estar en una hora santa, y se fueron convirtiendo en actitudes. Empezó a escuchar las indicaciones de sus padres y a tener un trato cercano, respetuoso y fino con las personas que trabajaban en la hacienda de su papá. Más madura y más orante, en su matrimonio con el doctor Pascual Rojas Santoscoy, fue expandiendo su amor compasivo en la atención de los enfermos que le dolían en su corazón. Como matrimonio creyente, orante y discerniente, que escucha a Dios, no solo se preocuparan por los enfermos para visitarles y atenderles y proporcionarles medicamentos, una receta, escucha, cercanía y compasión, sino que involucraban a los familiares de ellos, de Madre Luisita, el del doctor Pascual Rojas, y a los habitantes de Atotonilco para que ayudaran en lo que pudieran a estos enfermos. Sabían que Dios les pedía más. Al contemplarlo en esos miembros sufrientes de la iglesia, descubrieron el llamado de fundar un hospital para la atención de los enfermos más pobres. Así, también, como presidentes de la Conferencia de San Vicente de Paúl, fueron invitando a todos los pobladores a gestionar la fundación de este hospital, su adaptación, la construcción, los espacios y las personas que podían atender. Este hospital abrió sus puertas el 6 de enero de 1892, lugar sagrado para personas sagradas. Prestaron sus servicios gratuitamente todos los voluntarios y voluntarias. Hablemos especialmente de los médicos, el primero de ellos, el mismo doctor Rojas Santoscoy. Y así la lista es grande. Médicos que se dejaron mover por el llamado de Dios para acercarse y curar las heridas de los enfermitos. Buenos samaritanos. Habiendo quedado viuda en 1986, siguió acrecentando su espíritu de oración, caridad y discernimiento, dedicando su espíritu materno en la atención de la gente que sufría. Y también, después de 3 meses de clausura con las Carmelitas de Santa Teresa de Guadalajara, regresó a Atotonilco porque, aunque estaba feliz en la clausura, compartió años después a las hermanas que escuchaba como un clamor, como un fuego, la llamada de sus enfermitos. Escucha a Dios en la realidad del pueblo. Como dijo el Papa Francisco, que invita a respirar en la oración la realidad del pueblo y sus sufrimientos, e invita a respirar en la realidad del pueblo a Dios. Nos dice el testimonio de la Madre María del Socorro del Espíritu Santo. En las religiosas de Santa Teresa dejó muy buena opinión, especialmente de su aptitud para la vida consagrada a Dios. Su vida de piedad y todo era edificante. La Madre Luisita se sentía muy bien, solo le preocupaba que los de fuera la reclamaban, que le pedían algo. Madre Luisita, en ese contexto de clausura, ora, consulta, discierne, decide y actúa. Son elementos propios de la sinodalidad. Así regresa a Atotonilco y en discernimiento con algunas mujeres de la Conferencia de San Vicente, el párroco don Arcadio Medrano
y a su vez, consultando al señor arzobispo José de Jesús Ortiz, da inicio a la congregación para vivir vida regular religiosa y atender a los enfermos. Elementos de la sinodalidad: la escucha, la opinión, el contagiar de un sueño a otras mujeres y buscar la comunión con los sacerdotes y el arzobispo. De este amor a Dios, entonces, que ya vimos cómo va naciendo desde su niñez, es que se dedica a atender, pero desde el amor a Dios y el amor a los hermanos. El señor Manuel Ugarte da testimonio que antes de casarse, Madre Luisita iba a los ranchos con una sirvienta, bueno, así dice el testimonio, así lo respeto, para ver en qué ayudaba a la gente menesterosa. Y ya de viuda manifestó su amor hacia los pobres a través de sus numerosas fundaciones, como el Hospital para Atención de los Enfermos Pobres y el Orfanatorio para Niñas Huérfanos Pobres, y también manifestaba así su pasión por el reino, aún en las cosas arduas y difíciles. Porque no, parece romántico hoy hablar, ¿no?, de cómo ella atendía a los enfermos, pero la atención a los enfermos y la cercanía al sufrimiento no es romántica, es puro amor, amor real, caridad real. Y por eso Madre Luisita supo enfrentar los desafíos, la crueldad del sufrimiento, para poder responder y ser bálsamo de amor para los que sufren. Vamos a la siguiente. Amor a todas las personas, en especial a los pobres. Nosotros contemplamos cómo en Madre Luisita existe ese gran amor que se convierte en servicio, pero tiene ciertas características ese servicio, que es lo que define su carisma. Quisiera decir que los testimonios sobre ella aseguran una cercanía, ternura e interés por todas las personas. Pero sin duda, los mismos que eran predilectos para Jesús fueron sus predilectos, sin desechar a nadie. La opción preferencial no exclusiva por los pobres fue algo que Madre Luisita vivió siempre y trató que se viviera en su congregación, que fue fundada para eso, para la atención de todas las personas, manifestarles el amor de Dios, su cercanía y su fuerza liberadora. La Madre Margarita del Sagrado Corazón nos regala este testimonio. Todas sus obras las hizo para ayudar a los pobres y decía que su instituto era para ayudar a los pobres. La Madre María del Socorro, la señora María del Socorro Sotelo Navarro, nos regala otra memoria del amor. Dice: el amor a todos se manifestaba en sus obras, el amor a todos se manifestaba en sus obras que ella fundó, particularmente en los hospitales para atender a los enfermos pobres y necesitados, particularmente. En el orfanatorio para los niños huérfanos abandonados, aunque preferencialmente atendía a los pobres. Su amor hacia el prójimo era universal, a nadie excluía y a todos atendía con la misma bondad y delicadeza. Rasgos de la sinodalidad es la comunión en medio de la diversidad, la inclusión, que lucha contra la exclusión. Este amor se hace patente en el cuidado personal que tenía de ellos y en la forma de tratarlos. Los visitaba continuamente y se interesaba por cada uno de ellos. La señora Catalina Arámbula de Ramírez, familiar, nos cuenta que trataba a los pobres y enfermos con la misma sencillez y hasta con especial bondad para los más miserables y necesitados.
acogedora para con todos, pero guardaba su lugar y daba a cada quien el lugar, el respeto y el amor que le corresponden. Una ocasión hubo un brote de viruela negra, epidemia fatal, y las religiosas y la misma Madre Luisita se manifestó especialmente cuidadosa hacia esos enfermos contagiosos. Luego también de tuberculosis, tuvimos pues esa atención en Estados Unidos y en Soquipan, en Guadalajara, años después, por supuesto. Un enfermo del hospital decía que era sumamente cariñosa con todos los enfermos y que pasaba la vida llevándoles alimentos y medicinas a todos ellos después de su viudez. Ella iba con frío y con calor, con lluvia e inclemencias, a llevar provisiones a los enfermos al rancho del nacimiento. Frecuentemente decía, a los enfermos hay que darles lo que pidan. Un testimonio de la Madre María Inés de Jesús. Van a tener un escrito más amplio, pero necesito avanzar. Como sabemos, el ardor misionero de Madre Luisita no se circunscribió a los enfermos y a los niños abandonados. El Señor pronto la llamó para que pudieran atender ella y sus religiosas a los niños en la educación, acogiendo la invitación del padre Huerta, José Huerta, para poder dirigir nuestro primer colegio, hoy Cristóbal Colón del Sagrado Corazón. Y así, Madre Luisita fue abriendo su corazón, escuchando las necesidades de las personas. Y cuando se fue a Estados Unidos por causa de la persecución, Madre Luisita no se encerró en la preocupación de que iban pues perseguidas, sino que estando allá le preguntó a Dios, y ahora, ¿tú qué quieres que yo haga aquí? Porque Estados Unidos para ella no fue un refugio, fue un lugar de misión. Fue un lugar donde más allá de protegerse, se encontró nuevamente con Dios en nuestros hermanos y hermanas migrantes. Ella fundó en Estados Unidos la Escuela Dominical para Instrucción de Jóvenes, cosa que ya había realizado en Atotonilco el Alto, junto con la fundación de la Escuela del Silabario. Así, a través de su cercanía y de la educación, muchas veces los llevaba a la capilla para formarles el corazón, aquí en Atotonilco. Y en Estados Unidos, Madre Luisita forma la Asociación de Madres Cristianas y la Asociación de la Juventud Femenina. Pudiéramos decir que es la primera experiencia de pastoral parroquial y misionera, donde ella busca acompañar la soledad que viven nuestros hermanos y hermanas migrantes, la injusticia y la exclusión por su idioma, acompañar las largas jornadas de nuestros hermanos migrantes que vivían y viven siempre en la incertidumbre de ser migrantes y muchas veces indocumentados. Madre Luisita también en Estados Unidos, cuando estuvo yo ya allá en el inicio de la obra, pues ayudaba a las hermanas en los trabajos más difíciles y soportaba los trabajos, las privaciones, además de trabajar en la parroquia, en las obras de evangelización. Pues aquí vemos, este es el talante misionero evangelizador de Madre Luisita, que va en ciernes creando a la voz del Espíritu estas diversas pastorales, no por su gusto personal, sino para dar respuesta a los sufrimientos de nuestro pueblo desde la experiencia que ella había vivido de Dios Padre providente, bondadoso y misericordioso. Así voy a dedicar unos minutos para poder seguir narrando, pues,
¿Cómo vivió ella esta experiencia de la providencia, bondad y misericordia? Más allá de utilizar ahora reflexión teológica y bíblica, voy a utilizar la técnica de la teología narrativa, de la teología experiencial, donde vemos cómo se hace vida una experiencia de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el primer rasgo del carisma que hacemos presente al mundo es la providencia. Pues, ¿cómo la vivió Madre Luisita? Y así podemos acercarnos de manera más experiencial a ella. Como dije, desde el inicio de su vida, cuando fue contemplando la presencia de Dios, entonces Madre Luisita vivió la providencia como el descubrimiento permanente de un Dios presente, que teológicamente ayer nos decía Mario, que en esa revelación de Dios, cuando dice yo soy, el verbo soy es como en inglés, es soy o estoy, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, la providencia se revela de Dios en un Dios presente, que está en todas las circunstancias de la vida y de la historia, proponiendo siempre posibles caminos de superación, de resistencia, de esperanza y de salvación. Por eso, porque Dios está presente en la naturaleza y gestando todos estos sentimientos y posibilidades en las circunstancias históricas y en cada persona, pues Madre Luisita valora la salud física porque Dios está presente en la persona. Por eso Madre Luisita valora, defiende la vida en todas sus circunstancias. Y por eso valora la salud física, la buena alimentación, cura las enfermedades, pero también cuida la vida espiritual. Dice un texto de Madre Luisita: cuídate mucho, sujétate enteramente a las prescripciones del médico y que tu alma no esté tan fatigada como de ordinario la tienes. Naturalmente se te resiente tu salud, pues están muy unidas el alma y el cuerpo. Y el alma es la parte superior. Así es que todas las impresiones que constantemente estás recibiendo, tu cuerpo las está sufriendo, sea por Dios, todo lo que te pasa. Si insistes pues en esa actitud, necesitas acercarte más a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, definitivamente la providencia es el cuidado de todo lo que nos rodea. Hoy se llama cultura del cuidado, que es ese conjunto de prácticas y de valores que enfatizan el cuidado de uno mismo, el cuidado de los demás y el cuidado de la casa común. Y ese es nuestro carisma. Todos los rasgos del carisma, providencia de manera especial, pero también la bondad, enfatizan la forma de cuidar la vida que Dios nos ha regalado. Y si Dios permite que vivamos ciertas circunstancias, pero luego genera la resiliencia, la luz, la fortaleza, el liderazgo, pues es que así nos está comprometiendo con la vida y la vida en plenitud, como veíamos también, no recuerdo si esta mañana. Madre Luisita revela el amor providente de Dios, cuidando y defendiendo entonces la vida en todas sus expresiones, para que todos podamos, en el contacto con su testimonio y llevándonos a ese Dios, experimentar el aliento, la fortaleza, la luz en medio de la enfermedad física, espiritual y social. También, no solamente a cuidar nuestra vida, sino a corresponsabilizarnos de la salud, buscando también a nivel social políticas que estén al cuidado de la salud, políticas públicas a favor de la salud. Nos invita a cuidarla y hacerla un valor ético que podamos defender y podamos concretizarlo.
¿Cómo vivió Madre Luisita la bondad? La bondad la manifestó buscando siempre el bien para los demás, siempre el bien. Frecuentemente su saludo era: con todo cariño te saludo, deseándote todo bien. Casi todas las cartas de Madre Luisita tienen este saludo o bien una expresión parecida a ello, deseándote todo bien. También le implicó para ella no solamente saludar y desear el bien, sino valorar la bondad, es decir, las cualidades y potencialidades de todas las personas con las cuales compartió el proyecto del reino. Valorar sus potencialidades, confiando en su responsabilidad que había en cada persona, en su propia singularidad. Inspiraba y motivaba para que cada persona pudiera acrecentar el deseo de Dios para que desarrollara todas sus capacidades al máximo, en su máxima expresión. Ella procuró, a través de todas sus pastorales, la promoción integral de la persona, no solo para sus hijas, sino también para todas las personas con las que interactuaba directamente o a través de las obras que iban haciendo las hijas de Madre Luisita. Hizo evidente también la necesidad del bien como criterio de vida y de actuación. Decía, por ejemplo, en la carta 41, te encargo mucho a mis criaturitas, todos podemos entrar ahí, que sean buenos, que sean buenas y que estén contentos y contentas. Seamos verdaderamente buenas, nos decía a nosotras constantemente, sean verdaderamente buenas delante de Dios y delante de los hombres. Nuestro Señor las bendiga, es decir, nos da todo lo que necesitamos para ser buenas, para procurar el bien de los demás, para salir de nuestro egoísmo y de esas historias lastimadas que son el justificante que tenemos para no buscar el bien de los demás. Cuánto deseo, también decía en otra carta, sean verdaderamente buenas, llenas de virtudes. Han recibido muchas gracias de Dios nuestro Señor y la que me parece mayor es la de la vocación. Y yo quiero ampliar este escrito de nuestra Madre Luisita no solo a las religiosas, sino a la vocación de laico. Es una gracia y es una bendición. Por eso podemos colaborar juntos y juntas en ser bendición, canal de bendición y de consuelo para los que sufren, aún en medio de nuestras limitaciones. La bondad tiene que ver con el compromiso ético por la justicia. La bondad tiene que ver con solidarizarnos con las causas de dolor de la gente que vive los avatares del día a día, la pobreza injustificada y la violencia que nos está matando. Finalmente veremos el rasgo de la misericordia, cómo lo vivió y cómo nos invita a vivirlo. Ese inclinarse con entrañas de compasión, ese acompañar hasta que la persona quede liberada, como hoy nos decían, como la mujer hemorroísa o la mujer adúltera o la samaritana, que si bien no tenía un mal físico, tenía un mal espiritual y moral, una desintegración de la vida. Y al encuentro con la palabra y con la persona de Jesús, entonces vivieron como discípulas misioneras de Jesús, por el toque misericordioso de Jesús. Madre Luisita nos invita a ser así con los demás. Tener entrañas de misericordia, acompañar a las personas en sus procesos de liberación para que ellas y ellos se conviertan en amigas, amigos de Jesús, discípulas misioneras. Madre Luisita lo hizo con una particularidad o con una forma, aparte de todo esto que estamos diciendo, lo hizo con corazón de madre. Y hablar del corazón de Madre Luisita no es excluyente para los hombres en su género masculino. Es descubrir
que todos tenemos un corazón que ama desinteresadamente y que es generador de vida en los demás y en las demás. Quizá podríamos hablar de un corazón de padre y de un corazón de madre. Pero el corazón de madre pues tiene características que son con las cuales actuó la misericordia de Jesús. Actúa la misericordia del Padre porque es un Dios que sigue actuando. Su providencia sigue actuando, liberando, fortaleciendo. Su misericordia sigue actuando, liberando, levantando. Y ese corazón de madre, hay dos textos que nosotras profundizamos en la congregación y que les invito a profundizar hoy como experiencia y expresión de la misericordia. Acercarnos a todos con corazón de madre. Y dice una de sus cartas, a una madre, consideremos cada uno de nosotros aquí, a cada uno de nosotros, siempre a una madre, siempre se facilita escribirle, como se hace con tal espontaneidad, comprendiendo que todo cae bien a una madre. ¿Qué sentimientos y actitudes tiene una madre para generar la confianza de escribir nuestras penas? Como cuando decimos de la Virgen de Guadalupe, no estoy aquí que soy tu madre, no estás bajo mi regazo. ¿Y acaso no vamos con nuestra madre porque ella es un regazo de misericordia, que nos escucha sin juzgarnos, nos abraza, nos acoge y desde la experiencia de su ternura, porque nos lleva a la misericordia de Jesús para experimentarnos perdonados como la mujer adúltera, nos levanta y nos dice, vete y anuncia a tus hermanos la misericordia que tú has vivido. Vete al mundo, ¿verdad? Ser parte de este mundo. Entonces, ¿cuáles actitudes? La acogida, la comprensión, el perdón. No importa cuántas veces te equivoques, la madre siempre va a acogerte. Dice así, continúo. Pues vacía uno su alma en la de ella, en la inteligencia de que comprenderá a uno. La comprensión es parte de la misericordia. Y que su alma, la de la madre, rebosa de interés por la hija. Nos invita a rebosar de interés por las personas. No a ver qué le saco, sino rebosar de interés por su vida. Por eso hay esos textos que les decía de cómo Madre Luisita se interesaba por todos, por su vida, sus familiares, sus preocupaciones, sus enfermedades, sus dificultades, sus alegrías. Y eso es lo que hace una madre, ¿no? Eso es lo que estamos invitados e invitadas a vivir como expresión de la misericordia de Dios Padre. Interés, rebosa de interés por la hija y que no se fija más que en ayudar a la hija. Que nuestro corazón sea así, no buscar más que ayudar. Ver sus necesidades para remediárselas, llorar si ella llora, gozar si ella goza. Esa es la misión de una madre, la expresión de la misericordia carmelita del Sagrado Corazón. Y luego dice, ya estamos en la parte final, antes de ver algunos rasguitos de la sinodalidad, pero muy breves, le dice en otra carta, parece que por el momento Dios nuestro Señor quiere que te encargues de tus hermanitas. También coloquémonos ahí. Parece que Dios nuestro Señor te encarga, te pide, quiere que te encargues de esos niños, de esos padres de familia, de esos jóvenes que buscan a Dios, de esos enfermitos, de sus familiares, de ese grupo que busca a Dios, acompañamiento espiritual, de esa parroquia que se siente sola, con deseos de Dios, de esa gente que está abandonada, ¿no? Bueno, dice, parece que por el momento Dios nuestro Señor quiere que te encargues de tus hermanitas y hermanitos, pobrecitos, pobrecitas, cuídalas mucho. Ten corazón de madre para con ellas y ellos, y las mamás también reprenden y aconsejan, y vigilan mucho a sus hijos
y prevén los peligros que se divisan desde muy lejos. Una expresión de la misericordia y de la providencia es prever lo que puede dañar la dignidad de las personas. Por eso, esta cultura del cuidado es como un rostro del carisma, que nos atrevemos a corregir, pero siempre desde el amor. A corregir como ella vivió la experiencia de ser corregida por Dios, para que luego sea una persona de bien, sensible a las necesidades de los demás. Eso debes hacer tú y no mortificarte por el cargo que tienes. Y termina así. Yo estoy con deseos de ir, pídele a Dios que tu Padre me deje ir y a la hora que menos lo pienses, te llego. Esa cercanía de Madre Luisita, por eso alargo el texto hasta esta parte de lo que escribe ella. No es teoría para Madre Luisita. Ella desea estar cerca de la gente, cerca de sus hijas. Y recuerdo otra vez al Papa Francisco cuando nos empezó a decir, el encuentro, la cultura del encuentro. Y luego un teólogo sudamericano escribió un libro que se llama Vamos al encuentro y eso es todo. Porque el encuentro genera compasión, escucha, conocimiento de las necesidades, respuesta propositiva. ¿Qué puedo hacer yo? Corresponsabilidad. Por eso la misión de Madre Luisita es realmente sinodal. Pero para puntualizarlo, pues, no termino la misericordia. Dice, son muchas las hermanas que pudieron sentir la presencia de Dios a través de los gestos de nuestra Madre Luisita y una presencia misericordiosa. Escribe la Madre Inés de Jesús. La casa en que vivimos de nuevo en México era pobre, estrecha. Cuando yo llegaba del colegio, le encontraba escribiendo a Madre Luisita en su pequeña mesita. Me sentaba a sus pies y varias veces me quedaba dormida en sus rodillas. Cuando daban el toque para un acto de comunidad, decía a las hermanas, no la despierten, déjenla, está con su madre. Nos tenía compasión, dice la Madre Inés, porque andábamos escondidas y sufríamos muchas penurias y cansancio. Qué hermoso. Tenía nuestra Madre Luisita un corazón muy compasivo y así compartió nuestras penas. La Madre Margarita de Nazaret dice así, estoy leyendo un testimonio de ella. Cuando murió mi papá, me escribió dándome el pésame y me decía, hija, sé que no lloras, tal vez te da pena, pero no te aguantes, llora, no sea que te vayas a enfermar. Y la abrazaba en el llanto. Presencia, acompañamiento. Dice otro texto de Margarita dije de Nazaret, es Margarita del Tepeyac. Dice, nos compadecía mucho y hasta nos mimaba con ternura de madre en las enfermedades. Cuando profesé, como estaba delicada de salud, me mandó a Totonilco el Alto y me dijo, mi hija, no va a hacer nada de qué hacer, se va a la huerta a tejer y procure comer bien para que pronto se ponga bien y pueda trabajar en el colegio. A Sorana, mi hermana, en una carta que le escribió, le decía, mi hija Anita, no hagas mucho ejercicio, no barras, no te agaches, que te puede hacer mal para tu enfermedad del corazón. Cuídate, sé que te pones muy malita. Pero el último de los textos dice, pero a veces había que quitar tiempo al sueño para terminar el trabajo del día. Por ejemplo, cuando nos tocaba cocina o refectorio. Entonces, cuando todas pasaban desapercibidas, ¿quién era la que compadecía a las que en lugar de descansar trabajaban? Era nuestra madrecita, quien reflejaba en su corazón la bondad de Dios. Pues yo misma llegué a recibir este recadito. Dice nuestra madre que no se desvele, que está joven y que necesita dormir más. Cuánta ternura, cuánta compasión, derrame de compasión, derrame de bondad y derrame de providencia.
como Nicodemo, que compró 300 libras de mirra y aloe. ¡Qué bárbaro! Era tanto su amor, ¿verdad? Por Jesús, que se desparramó en amor por el cuerpo doliente de Jesús, que hoy son todos los que sufrimos. Bueno, las actitudes sinodales de Madre Luisita. ¿Cómo ando, hermanita? ¿Cómo ando de tiempo? Ya me pasé. ¿No? Me faltan 5 minutos. Lero. Muy bien. Las actitudes sinodales de Madre Luisita, por si no bastase lo que hemos escuchado. Madre Luisita, imbuida en los sentimientos y modo de proceder de Jesús, gestó sinodalidad. Es que para nosotros la Eucaristía no es un sacramento, una forma, es una presencia. Es que para nosotros el corazón de Jesús no es una estampa donde salen rayos de misericordia. Es que para nosotros, porque lo fue para Madre Luisita, el corazón de Jesús son sus sentimientos de compasión y de justicia. Por eso, cuando Madre Luisita contemplaba largas horas la Eucaristía, en ella contemplaba el corazón de Jesús y contemplaba la cercanía del amor de Dios Padre. Por eso, en esa contemplación de Jesús, que también puede ser en la Sagrada Escritura y en la realidad, como ella misma lo vivió, se gestaron actitudes de caminar juntos. Porque como dice Santa Teresa, con el primero que anduvo junta es con el Jesús. Juntos andemos, Señor. Y es que para nosotros y para Luisita, la contemplación no se limita al rato de la hora santa. Es que la contemplación es percibir la presencia de Jesús en el corazón, adentro, muy adentro, en nuestra interioridad. Y es que para Luisita, nosotros somos sagrarios de la Eucaristía y del corazón de Jesús. Y si nosotros somos sagrarios, entonces estamos habitados por el corazón de Jesús, que desea que nuestra mirada se transforme en su mirada. Que su mano, nuestras manos sean sus manos que toquen y que den misericordia, salvación y que sean bálsamo de amor. Entonces, ahí se gesta el andar junto con Jesús. Luisita nunca anduvo sola, siempre anduvo con Jesús. Pero no solo anduvo con Jesús, pues creó una congregación, corazoncitos. Y con la conferencia de San Vicente trabajó con laicos y laicas. Nuestro origen es totalmente laical, aparte de que la vida consagrada es laical. No es un sacramento como el orden sacramental de los sacerdotes. Somos laicas consagradas a Dios bajo un carisma con esos 4 pilares que señaló la hermana Lucía. Entonces, Luisita, ese andar juntos y juntas, lo vivió proféticamente y lo promovió. Ya saqué todo lo de la experiencia que me apasiona, dice, ¿no? Y lo voy a leer por si se me escapó algo porque tengo medio minuto. Es que para ella la devoción al Sagrado Corazón y la Eucaristía propios de su época no fueron para ella una devoción sino una experiencia. Su contemplación, una relación de corazón a corazón con el corazón vivo de Dios, de Jesús, y un gran deseo de que sus deseos fueran los de Dios. De ahí que vemos en Madre Luisita 4 puntos de sinodalidad. 1, el discernimiento de sus proyectos pastorales. A la escucha de los clamores del pueblo y también del querer de Dios, consultando a prelados, como les decía, sacerdotes y responsables, responsables de sus parroquias y de sus diócesis, también escuchando las iniciativas de laicos comprometidos y compasivos que deseaban hacer el bien en sus comunidades,
es que gesta las primeras fundaciones. Nosotros éramos solicitadas por los sacerdotes, pero también fuimos solicitadas por laicos que con un corazón compasivo decían, por favor, vengan a mi pueblo y acérquenos a Dios. El segundo elemento es la inclusión de todas y todos, desde los carismas y dones particulares. Ese dinamismo lo vemos en ese proceso de la fundación del hospital con la conferencia de San Vicente de Paúl, que siguió junto con bienhechores del pueblo y familias, apoyando la obra del hospital, el asilo, la casa hogar y las fundaciones. Por eso nuestros bienhechores son también parte de la familia carismática y son misioneros. Por eso estamos incluidos todos y todas, desde los diversos dones para hacer presente el reino. El tercer elemento que descubro es la escucha del otro que está habitado por el Espíritu Santo. Sin duda fue una de las actitudes fundamentales de Madre Luisita. Afinó su escucha compasiva, pues supo dar crédito a la voz de Dios en las necesidades del pueblo, como repetidamente lo hemos remarcado. También supo distinguir la voz de Dios en la diversidad de opiniones al interior de la congregación y a su exterior, porque varios laicos y obispos no daban crédito a las obras de Madre Luisita, es más, fueron un obstáculo para las obras. Sin embargo, Luisita también supo descubrir en esos obstáculos la voluntad de Dios y supo de alguna manera incluir la diversidad, incluso el antagonismo en la profecía y la pasión por el reino, pidiendo unidad, caridad fraterna y firmeza. Esa pedagogía que estudiamos en nuestros colegios es una pedagogía para todas nuestras obras. Con firmeza y dulzura, gánales el corazón para llevárselos a Dios. Finalmente distingo totalmente el rasgo de la corresponsabilidad. A partir de 1922, Madre Luisita empezó a fundar fuera de Atotonilco, siete obras: Guadalajara, San Francisco, Ocotlán, Jamay, Estados Unidos, México y Santo Tomás de los Plátanos. Hermanas, ella confió en los liderazgos de las hermanas, que quizá no tenían mucha preparación, pero amaban a Dios y amaban al hermano. Lo habían bebido de Madre Luisita y a los pies de Jesús. Confió en sus liderazgos, confió en su corresponsabilidad que llevó a cabo, esa corresponsabilidad que hizo posible llevar a cabo las primeras obras de la congregación. Y que hoy son 54, pero hemos estado presentes en muchos lugares durante varios años. Contamos más de 120 comunidades donde la congregación ha estado. Entonces, hermanas, eso ha sido posible gracias a la corresponsabilidad de hermanas con sus dones, limitaciones, pero con su pasión por el reino. Y ha sido posible por la corresponsabilidad de tantos laicos que han sido tocados por la providencia, bondad y misericordia. Y levantan su mano y su corazón para decirle: aquí estoy, Señor, envíanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Juana Ángeles Zárate por esta charla, y abrimos en este momento un espacio de comentarios por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, alguna retroalimentación. Adelante, solo levantan su mano, por favor. Silencio es parte de la comunicación, ¿verdad? Eso lo hemos reconfirmado en la orquesta. Es importantísimo el silencio para estar adentro. Buenas tardes, muchas muchas la gracias. palabra que ya salió afuera. Buenas tardes, muchas gracias. Tomé algunas notas y como que resonó mucho esto que decía: dice nuestra madre que no se desvele, está joven y necesita descansar. Entonces, yo nunca la había escuchado, había otras que sí he retomado de algunas preparaciones que hemos tenido en el colegio.
Sin embargo, me resonó mucho en el corazón porque yo creo que a veces llego a confundir mi trabajo con el apostolado y el apostolado con el trabajo, y siento que no está mal, pero también el Señor me pide cuidarme para poder cuidar de los otros. Entonces me viene al corazón como una llamada de atención para ser más consciente de que el ser bueno también implica ser bueno conmigo misma. Entonces, pues muchas gracias. Y la segunda es, ¿en dónde podemos conocer estas cartas para poder profundizar en los pensamientos de Madre Luisita? ¿Sí los venden? Ay. Sí, tenemos en la venta del público, perdón, de la asamblea, es el libro de cartas y apuntes espirituales, donde están un poquito más de 600 cartas que pudimos rescatar después de la persecución. Muchas hermanas rompieron sus cartas. Pero está este libro que trae una breve historia de Madre Luisita hasta 1937 que murió y los contextos históricos. Y luego también trae sus cartas y al final trae sus apuntes espirituales. Es como la fuente más importante que tenemos de Madre Luisita. Luego hay otro libro que no trajimos que se llama Testimonios de Madre Luisita, donde la Madre Elisa Graciela recogió los testimonios de familiares, sacerdotes, amigos, amigas y hermanas que convivieron con nuestra Madre Luisita, pero acercándose a la Casa General, ahí lo pueden encontrar. Luego, el Padre José de Jesús ha hecho una historia de la congregación y de Madre Luisita. Y tenemos este libro que se llama Rostro de Bondad, que es la historia de Madre Luisita y la congregación, también hasta 1930, es una breve síntesis del trabajo del Padre, que fue coordinado por el gobierno general anterior. Y luego tenemos una hermana que tiene el don de escribir, que es María Elena Pacheco. Entonces, ella tiene 2 libros, un libro que fue su tesis cuando estudió en el CEBAC, ¿verdad? En el CEBAC, y para obtener su licenciatura escribió, basándose en Santa Teresa de Jesús, este texto que se llama Ser libres para liberar, la conquista de la libertad en Teresa de Jesús. Dice que ya no hay, aquí tenemos todavía unos cuantos. Y que lo escribe como fruto de sus estudios en Ávila, y que bueno, sí es propio para la vida consagrada, pero siempre podemos encontrar desde ese talante humanístico de Madre Luisita, pues toda una lectura de la condición humana. Entonces se llama Mística y Profecía de la Vida Consagrada Hoy, y sí lo encuentran todavía en varias de sus presentaciones. Está la revista muy esencial amarilla que presentamos a nuestros alumnos. Hay otros que no trajimos, como Vivir, no sé si se llama La Presencia de Dios, que está en inglés y en español. También tenemos algunos números. A Saga de su Huella, que escribió un sobrino sacerdote de Madre Luisita, y pues que tenemos allá en la Casa General. No sé si aquí hemos traído unos cuantos. Entonces, Madre Luisita es una fuente inagotable de conocimiento del humanismo y de evangelio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Creo que todos, como también ya hemos oído, somos llamados a ser místicos y profetas, ¿verdad? Entonces, como Madre Luisita es tan sencilla, ella nos va a enseñar el camino para ser místicos. Místicos es el proceso, ¿cómo decir? El camino que nos dispone de oración para que el Señor nos revele sus secretos. Ahí nos convierte en místicos y profetas. Pero está basado en Madre Luisita. Juanita, a mí me ha llamado mucho la atención
el paralelismo de las actitudes sinodales de Madre Luisita. Cuando nos hablaban de la sinodalidad, había una frase que me llamó mucho la atención que decía que el ADN, déjame sacarla literal, que la sinodalidad era el ADN de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, con este paralelismo, ¿cuál pudiera ser como el ADN de las carmelitas del Sagrado Corazón en esta sinodalidad de Madre Luisita? Dijiste una frase que me llamó la atención, que era la fuerza del amor liberador de Dios. Pero ¿cuál pudiera ser, como para hacerlo más personal, el ADN desde este carisma de Madre Luisita, que sería lo que nos invita ahora y que es lo que nos da vida junto con los laicos? Sí, creo que la sinodalidad tiene un doble enfoque, como hemos estado profundizando en las visitas pastorales. La sinodalidad tiene un doble enfoque. Primero, nos invita y nos cuestiona nuestra participación en la iglesia. En cualquier vocación que estemos, incluso a veces en una comunidad podemos estar muy enfocadas a la obra particular que estamos, a través de la cual estamos evangelizando, y un poco desconectadas del caminar de la iglesia. Entonces es el primer enfoque, ¿no? Impulsarnos a participar en el caminar de la iglesia. Y el segundo enfoque es desde el carisma, cuál puede ser nuestro aporte hacia adentro de la congregación y de nuestras obras, y que luego tendrán un impacto hacia afuera. Yo distingo, es cosa para profundizar y todos tendremos nuestra voz al respecto. Yo creo que algo que podemos aportar, sumar en la sinodalidad es la cercanía, porque la sinodalidad no es posible sin la cercanía, sin la confianza, sin buscar la voluntad de Dios, el discernimiento. Entonces, romper las barreras de la exclusión, del prejuicio, de la autorreferencialidad, yo creo que es un ADN que debe estar presente cuando nosotros vamos recibiendo día a día esa experiencia de Dios Padre que nos hermana y de Dios Padre que es providente, cercano, presente, salvífico, que es misericordioso y que es bondadoso. Entonces, la cercanía, incluir, llamar a los otros, todo lo que brota de este carisma. El carisma sería el ADN definitivamente, pero ¿cómo se expresa? En la cercanía, en la inclusión, en la espontaneidad. La gente está harta de una iglesia rígida, ya no lo dijeron en la mañana, moralista, que excluye a los pecadores. Válgame Dios, si nosotros somos los primeros pecadores y pecadoras, ¿verdad? Entonces, toda esa calidad humana, ¿verdad? Que es propio del carisma, creo que es lo que podemos aportar en los procesos sinodales. Gracias. Y bueno, a reflexionar, porque todos tenemos una voz y la capacidad de descubrir, ¿verdad? Ese ADN. Muchas gracias, Madre Juanita, por todo. Le damos un fuerte aplauso a nombre de la congregación, este pequeño reconocimiento y este regalito. Muchas gracias.